Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto por el título que titula este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho, pero muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que ha causado revuelo entre sus fanáticos y en las redes sociales. Vamos a desmenuzar esa intrigante noticia, esa supuesta respuesta sorprendente de Müge Daystal a las especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que finalmente se ha revelado algo que confirme o desmienta los rumores? Estén atentos porque se viene interesante. Y antes de empezar con todo el chisme y el análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, novedades y análisis del mundo del espectáculo. Denle clic a esa campanita y activen todas las notificaciones. Ahora sí, prepárense, acomódense y vamos a empezar este viaje de descubrimientos. La pregunta del millón, la que ha mantenido a muchos en vilo, es si Müge Daystal, conocida por su aguda observación y sus exclusivas, ha dicho algo que arroje luz sobre la relación, o la supuesta relación, entre dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que Kerem y Hande han sido vinculados románticamente durante mucho tiempo, mucho más allá de su exitosa serie Senkalkam. Sus seguidores, los famosos Hanker, han sido incansables en su apoyo y en su deseo de verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, es analizado con lupa por los fans en busca de cualquier indicio. Müge Daystal, por su parte, es una figura clave en el periodismo de espectáculos en Turquía. Su palabra tiene peso y cuando ella habla, mucha gente escucha. A menudo sus comentarios o informaciones se convierten en el punto de partida de muchas de las noticias que leemos y compartimos. Por eso cualquier cosa que diga, especialmente sobre parejas de alto perfil como Kerem Bürsin y Hande Erçel, genera un gran interés. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Müge Daystal? La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido el motor de este vídeo, apunta a una respuesta, que algunos califican de sorprendente sobre la dinámica entre Kerem y Hande. Se rumorea que Müge en alguna de sus intervenciones o publicaciones, habría comentado algo que podría interpretarse como una validación, o quizás una confirmación sutil, de que hay algo más entre ellos de lo que se ve públicamente, o tal vez, y esto es lo intrigante, una forma de dar por zanjada la cuestión de una manera que ha dejado a muchos pensando. Analicemos las posibles interpretaciones de esta respuesta sorprendente. Podría ser que Müge, con su característico estilo, haya soltado una frase ambigua pero cargada de significado. Por ejemplo, podría haber hecho un comentario tipo: hay relaciones que son difíciles de definir para el público, pero que para las personas involucradas tienen su propia claridad. O quizás algo más directo pero envuelto en un manto de misterio: los veo bien, muy unidos, y eso es lo importante. Estas son solo especulaciones, claro, pero nos dan una idea de cómo una figura como Müge podría manejar este tipo de temas. Otra posibilidad es que la sorpresa no radique tanto en lo que dijo directamente, sino en el tono o el contexto en el que lo dijo. Tal vez fue en respuesta a una pregunta muy específica, o en un momento en que la presión mediática sobre Kerem y Hande era particularmente alta. La sorpresa podría venir de su aparente calma o de su decisión de no esquivar la pregunta, a diferencia de otras ocasiones. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que los medios o los fans hayan magnificado una declaración menor. A veces, una simple frase es sacada de contexto y se convierte en un titular explosivo. Sin embargo, dado el interés en Kerem y Hande y la reputación de Müge Daystal como fuente de información, es probable que haya algo de sustancia en esta noticia. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la prensa. Han sido objeto de innumerables rumores de romance desde que trabajaron juntos en Senkalkam. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, han compartido momentos en redes sociales, y su química en pantalla era innegable, lo que alimentó aún más las esperanzas de sus fans. A pesar de esto, nunca han confirmado oficialmente su relación, manteniendo siempre una línea de discreción. Esto ha llevado a la especulación constante, a la creación de teorías y a un sinfín de debates en línea. Müge Daystal, en su programa o en sus columnas, a menudo se refiere a estas dinámicas. Ella tiene la capacidad de obtener información de primera mano,
o al menos de interpretar las señales de una manera muy aguda. Su opinión sobre la relación entre Kerem y Hande podría ser vista como una especie de veredicto informal. Si ella insinúa que hay algo, muchos lo tomarán como una señal fuerte. Analicemos el término sorprendente. ¿Qué podría hacer que una respuesta sea sorprendente en este contexto? Podría ser 1. Una confirmación explícita algo muy improbable dada la naturaleza de la relación pública de Kerem y Hande. 2. Una negación categórica que eche por tierra las esperanzas de los fans. 3. Una validación indirecta como mencionamos antes, algo que sugiera que la relación es real sin decirlo directamente. 4. Una nueva información o detalle algo que cambie la perspectiva que teníamos sobre su vínculo. 5. Un cambio de postura si Muge antes era reservada, y ahora habla con más apertura. La especulación actual sugiere que la respuesta de Muge podría haberse inclinado hacia la validación indirecta o un detalle que sugiere que la conexión entre Kerem y Hande es más profunda de lo que muchos piensan. Podría ser que Muge haya comentado sobre su apoyo mutuo, su complicidad, o la forma en que se protegen de la atención mediática, lo cual, para muchos, es un indicio claro de una relación sólida y real. Imaginemos un escenario. Muge está en su programa, y alguien le pregunta directamente sobre Kerem y Hande. Ella, en lugar de dar un rodeo, sonríe y dice algo como: ustedes saben que yo no me meto en la vida privada de nadie, pero lo que sí veo es una conexión muy especial entre ellos. Se cuidan mucho, se apoyan en sus proyectos y eso, amigos míos, es una señal de que lo que tienen va más allá de la pantalla. El tiempo dirá el resto. Una declaración así, aunque no sea un sí son pareja, sí que confirma una cercanía y un vínculo que va más allá de la amistad, y eso para los fans es prácticamente una confirmación. Otra vertiente podría ser que Muge haya compartido alguna anécdota que ilustre la profundidad de su relación. Quizás un evento privado al que asistió y donde pudo observar la interacción entre ellos, o una conversación que tuvo con alguna persona cercana a la pareja. Es importante recordar que la información en el mundo del espectáculo a menudo se presenta de forma fragmentada y sujeta a interpretación. Lo que para unos es una respuesta sorprendente, para otros puede ser simplemente una opinión más. Sin embargo, dada la influencia de Muge Daystal y el enorme seguimiento de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cualquier comentario de ella adquiere una dimensión especial. La estrategia de Kerem y Hande de mantener su vida privada bajo un velo de misterio ha sido efectiva en mantener el interés, pero también ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Los fans, ávidos de confirmación, buscan cualquier pista que les permita dar rienda suelta a sus ilusiones. Y es ahí donde figuras como Muge Daystal entran en juego, actuando como oráculos del espectáculo turco. Quizás la respuesta sorprendente de Muge no fue tanto sobre si Kerem y Hande están o no en una relación romántica, sino más bien sobre la naturaleza de su vínculo actual, o sobre la trayectoria de su relación en el futuro. Podría haber insinuado que, independientemente de su estado sentimental actual, la conexión entre ellos es duradera y significativa. También es válido considerar que la respuesta sorprendente podría ser algo que Muge dijo sobre las expectativas del público o de los medios. Quizás ella ha defendido su derecho a la privacidad, o ha criticado la insistencia en querer definirlos. En ese caso, la sorpresa sería la valentía de Muge al abordar el tema desde otra perspectiva. Lo que es innegable es que la mención de Muge Daystal en relación con Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre todo si se le atribuye una respuesta sorprendente, es un gancho perfecto para captar la atención de los fans. Y si añadimos el factor de la intriga y la expectación, tenemos la receta para un vídeo viral. Para ser honestos, en el mundo del entretenimiento, a veces las respuestas sorprendentes son simplemente maniobras para mantener el interés y la conversación activa. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que Muge Daystal, con su experiencia, haya captado algo que el público general aún no ha percibido, o haya tenido acceso a información privilegiada. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la noticia de la respuesta de Muge Daystal ha generado un gran revuelo, y eso es precisamente lo que vamos a desglosar en este vídeo. Vamos a tratar de entender qué significa, qué implicaciones tiene y cómo reaccionan los fans a este tipo de declaraciones. La clave está en la interpretación, en las señales que enviamos y en cómo las recibimos. Así que, en resumen, tenemos a dos de las estrellas más populares de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, envueltas en un mar de rumores sobre su relación.
Nimous Mujedistan, una figura de autoridad en el periodismo de espectáculos, que supuestamente ha dado una respuesta sorprendente al respecto. La pregunta es, ¿qué ha dicho exactamente y qué significa esto para la relación de Kerem y Ande y para sus millones de fans en todo el mundo? El misterio persiste y es este misterio el que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene pegados a las pantallas. La influencia de Muge es innegable y su opinión, o su aparente opinión, sobre Kerem y Ande sin duda, va a ser analizada hasta el último detalle. La expectativa está en su punto álgido, y esperamos que en este vídeo podamos ofrecerles un panorama más claro, o al menos, una discusión interesante sobre este tema tan candente. La forma en que Muge maneja la información, su habilidad para leer entre líneas, es lo que la hace tan relevante y por eso su comentario sobre Kerem y Ande, sea cual sea, tiene el potencial de ser un verdadero bombazo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado, especulado y analizado la intrigante noticia sobre la supuesta respuesta sorprendente de Mujedistan en relación con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, los rumores y la especulación en torno a esta popular pareja nunca cesan, y figuras influyentes como Mujedistan a menudo juegan un papel crucial en alimentar, o quizás, en apaciguar estas conversaciones. Hemos discutido las posibles interpretaciones de esta respuesta, desde una confirmación indirecta hasta un comentario que valida la profundidad de su vínculo, o incluso, una defensa de su privacidad. Lo cierto es que aunque no tengamos una confirmación oficial y directa, la mera mención de Mujedistan sobre Kerem y Hande genera un gran revuelo y nos da mucho en qué pensar. La clave, como siempre, reside en cómo interpretamos estas señales y en la paciencia que tengamos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La influencia de Muge en el mundo del espectáculo turco es innegable y su opinión, por sutil que sea, puede tener un gran impacto en la percepción pública. Espero que este análisis les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Siempre es fascinante desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento y tratar de entender las dinámicas que mueven a nuestras celebridades favoritas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que la respuesta de Mujedistan le ha revelado algo importante? ¿Tienen alguna teoría sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más análisis, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.